este vídeo te enseño cómo he hecho el patrón de este top. En el próximo vídeo te enseñaré la confección. Este top es un top asimétrico de un solo hombro que deja el otro hombro al descubierto. Es bastante ajustado al cuerpo, marca la figura del pecho y en la parte de abajo de la cintura le he puesto una tira fruncida. En uno de los laterales le he puesto una cremallera para poder ponerse el top cómodamente. Lo he confeccionado en una tela de lino 100%, que es una tela con cuerpo y un poco rígida, así ayuda a darle mejor forma. La parte de atrás es lisa completamente también, igual que la delantera. A este top se le puede colocar una manga donde está la parte del hombro y quedaría como una blusa ajustada. Yo lo he hecho así sin manga, pero te voy a explicar cómo puedes colocársela. Para este top he utilizado unos 70 centímetros de tela. Si le quieres colocar la manga, necesitarás 1 metro de tela. Si te gusta el diseño y te gusta cómo ha quedado, tú también puedes hacerlo. Te explico el paso a paso desde cero. Para empezar con el patrón, partiré del patrón base. Voy a copiar en un lado el patrón del derecho, lo voy a girar y voy a copiar el patrón del otro lado para que me quede así, abierto. En el lado derecho voy a hacer el hombro, el lado izquierdo quedará al descubierto. Voy a empezar marcando las pinzas en el lado izquierdo. Voy a marcar desde el centro del pecho hacia arriba el radio de busto. Voy a colocar la regla en el centro de la pinza de cintura y a partir del centro del pecho hacia arriba marco radio de busto. Este punto lo voy a escuadrar con esta línea. Lo escuadro hasta el centro aproximadamente. Y ahora llevo este punto hacia la sisa en forma curva. En el hombro derecho, desde el cuello hacia afuera, marco 3 centímetros. Y llevo este punto en curva hacia el centro aproximadamente. Y volviendo al pecho, desde el centro hacia abajo marco radio de busto. Coloco el 0 en el centro del pecho y la regla que pase por el centro de la pinza de cintura y marco desde el centro del pecho hacia abajo radio de busto. Desde este punto hacia los lados marco la medida de la pinza de cintura, que son 3 centímetros, pues marco 1,5 centímetros a cada lado de este punto. Y llevo este punto al centro del pecho y este otro punto al centro del pecho también. Y ahora los llevo hacia la cintura, este punto con el final de la pinza y este punto con el final de la pinza.
Aquí en el escote también lo voy a entallar. Voy a marcar 1,5 centímetros a cada lado. Y uno estos puntos con el centro del pecho. Y ahora voy con las pinzas del lado derecho. Desde el centro del pecho hacia abajo marco radio de busto. Coloco la regla que pase por el centro de la pinza de cintura. A cada lado de este punto marco el ancho de pinza de cintura igual, 1,5 centímetros a cada lado. Y llevo estos puntos al centro del pecho. Y los uno con la pinza de cintura. Desde este punto hacia el hombro voy a marcar la mitad. Y uno este nuevo punto con el centro del pecho. Desde el centro del cuello hacia el lado derecho voy a marcar 1 centímetro. Y llevo este punto hacia el centro del pecho. Esto será una línea guía para hacer aquí una pinza de entalle. Aquí en la línea de escote, a cada lado de esta línea voy a marcar 1 centímetro. Y llevo estos puntos al centro del pecho. Si le vas a colocar una manga, esta sería la última pinza. La siguiente pinza que voy a hacer, la pinza de sisa, esta no hará falta que se la hagas. Aquí en la sisa voy a hacer otra pinza de entalle. Voy a colocar la regla en el centro del pecho y en la parte más curva de la sisa y voy a hacer aquí una línea. A cada lado de este punto voy a marcar 1 centímetro. Y llevo estos puntos al centro del pecho. Y aquí una recomendación que yo no he hecho, pero viendo el top terminado, si lo tuviera que volver a hacer, lo que haría es darle un poquito de desahogo a la sisa que tiene el hombro. Recomiendo únicamente en este lado bajar de la sisa por el costado 1 centímetro o 1,5 centímetros y redibujar la sisa. Para darle un poquito de forma a la cintura, por el centro voy a bajar 1 centímetro. Y voy a llevar este punto hacia los lados en línea curva. Voy a darle un poquito de desahogo a la cintura, por el costado voy a marcar 1 centímetro.
en el otro costado 1 centímetro también. Y uno este punto con la sisa redibujando el costado. Con esto ya estaría el patrón delantero terminado. Va a quedar dividido en 3 partes. Una pieza para el costado izquierdo, una pieza central y una pieza para el costado derecho. Voy a hacer unas marcas para saber dónde va cada pieza. Estas 2 piezas irán juntas, las marco con una línea, y estas 2 piezas irán juntas. Hago aquí una línea curva. Para cortarlo no lo voy a cortar todo a ras, voy a dejar un espacio alrededor porque tendré que cerrar las pinzas y van a modificar las líneas. Empiezo cortando el costado derecho. Aquí tengo que cerrar estas 2 pinzas. Corto por la línea de abajo hasta el centro, pero sin llegar al final para no separar las piezas. Y aquí uno este corte, que es la línea de abajo, con la línea de arriba y coloco aquí un poco de cinta adhesiva. Hago lo mismo con esta pinza, corto por la línea de abajo sin llegar al final. Y uno este corte con la línea de arriba. Aquí ya se han modificado las 2 líneas, tanto la sisa como el costado, así que lo vuelvo a redibujar. Y ya puedo cortar toda esta parte. Aquí, si ha quedado un pico en el centro, hay que suavizarlo. Lo voy a cortar un poquito para que quede una línea curva más suave, si no luego quedaría feo a la hora de coserlo. Esta pieza ya estaría, quedará cortar la cintura, pero eso lo haré más adelante. Voy a cortar ahora la pieza central. Esta pinza la voy a eliminar. Corto por esta línea para separar la pieza central. Y corto un poco el cuello, pero no a ras, porque está esta pinza que hay que cerrar. Para cerrar esta pinza voy a cortar por una de las líneas
sin llegar hasta el final. Y uno este corte con la otra línea. Aquí se ha modificado la línea de cuello, la redibujo. El cuello no lo voy a cortar todavía porque hay que cerrar la pinza del otro lado y se puede modificar la línea también. Esta pinza se elimina. Corto el costado izquierdo dejando un espacio porque hay que cerrar esta pinza también. Para cerrar la pinza corto por la línea de abajo y uno el corte con la línea de arriba. Redibujo el costado. Y antes de seguir debo suavizar este pico que ha quedado aquí. Ahora voy a comprobar cómo cierran estas pinzas para acabar de cortar el escote. Uno las piezas por la cintura, por la línea rosa. Y donde empieza la curva hago una marca. Aquí irá un piquete. Y continúo uniendo las piezas resiguiendo la línea de corte. Aquí en el escote desvaría un poquito, redibujo la línea de escote. Y ahora sí corto el escote por la nueva línea. Ahora voy a cortar la cintura. Junto las piezas por la línea rosa, aquí marco que irá un piquete y redibujo la cintura.
Acabo de comprobar que las piezas cuadran entre sí. Primero cuadro el lado izquierdo. Estas unen perfectamente. Y ahora voy a comprobar el lado derecho. Al haber cortado aquí un poquito el pico, seguramente es que no acabe de cuadrar el tirante. Así que uno por cintura y voy resiguiendo por la línea de corte. Aquí descuadra el tirante. Voy a alargar este trocito de tirante del costado para hacerlo a la misma medida que la pieza del centro. Y ahora sí, ya tengo todas las piezas del delantero listas para cortar. Voy con el patrón trasero. He copiado el patrón base de un lado y le he dado la vuelta y lo he copiado del otro lado para que quede así completo. Lo he copiado solo hasta la cintura, no hace falta nada más. En el patrón trasero el tirante irá al lado contrario que en el delantero, ya que si unes delantero y trasero, como ves así, el tirante tiene que quedar en el otro lado. Voy a empezar escuadrando la sisa derecha con el centro del patrón. Y en el lado izquierdo, desde el cuello hacia afuera, voy a marcar 3 centímetros. Voy a llevar este punto en curva hasta esta línea. Para la pinza derecha voy a colocar la regla siguiendo la línea de la pinza, tanto en un lado como en otro, haciendo una X. Y en el hombro izquierdo, desde el final del hombro hasta la línea nueva que he marcado cerca del cuello, voy a buscar aquí la mitad. Y uno este punto con la pinza. El patrón trasero también quedará separado en 3 piezas. Hago marcas de igual manera que en el delantero para luego saber dónde va cada pieza. Y marco también que estas son las piezas del trasero. En el escote y en la sisa
Voy a hacer también unas pinzas para que ajuste bien. En la parte más curva del escote coloco la regla y que toque con la punta de la pinza. En este punto marco 0,7 centímetros a cada lado. Y uno estos puntos con la punta de la pinza. En la parte más curva de la sisa coloco la regla y uno con la punta de la pinza. Y marco 0,5 centímetros a cada lado. Uno estos puntos con la punta de la pinza. En la cintura voy a darle holgura de 1 centímetro a cada lado. Marco 1 centímetro y redibujo los costados. Si en el delantero has bajado la sisa que lleva hombro 1 centímetro o centímetro y medio, baja también en el patrón trasero. Marca de la sisa hacia abajo por el costado centímetro o centímetro y medio y redibuja la sisa. Voy a empezar a cortar por esta línea. Voy a cerrar esta pinza de sisa y esta pinza de cintura la voy a eliminar. Corto por la línea de abajo y uno con la línea de arriba. Redibujo la sisa. Suavizo un poco la punta. Y cierro esta otra pinza de la misma manera. Y separo estas dos piezas, central y costado, cortando por las líneas y eliminando las pinzas. Esta pinza se elimina.
con esto quedarían las piezas del trasero terminadas. Compruebo que cuadren. Voy a marcar la dirección del hilo. En la pieza central será la línea esta, que va hacia arriba, justo en el centro. Y en las piezas de costado voy a marcarla escuadrando con la cintura. Esta será la dirección del hilo. Y en la pieza del otro costado lo mismo, escuadro con la cintura y esta será la dirección del hilo. En las piezas del delantero exactamente lo mismo. La pieza central ya la tiene marcada y las piezas de costado escuadro con la cintura con la línea rosa. Y con esto ya estarían todos los patrones si lo quieres hacer sin manga. Si lo quieres hacer con una manga, te explico aquí cómo hacerla. Aquí tengo las piezas que tienen la parte de la sisa, tanto la trasera como la delantera. Lo que voy a hacer es medir toda la sisa, tanto de una pieza como de otra. Cojo el metro, lo pongo en posición vertical y mido desde el costado hasta el hombro. Apunto aquí la medida que me ha dado. Mido la otra sisa y apunto también esta medida. Sumo estas dos medidas para empezar la transformación de la manga. Aquí tengo mi manga base. Voy a medir cuánto mide mi copa de manga base. Coloco el metro en vertical y mido de una punta a otra. Este resultado se lo voy a restar a la medida anterior que me ha dado la suma de las dos sisas y el resultado que me dé lo voy a dividir entre dos porque voy a colocar una mitad en los costados de la manga a partes iguales y la otra mitad en el centro de la copa de la manga. Por ejemplo, a mí la suma de las dos sisas me ha dado 45 centímetros y mi copa de manga base 43 centímetros. Tengo una diferencia de 2 centímetros. Voy a colocar un centímetro aquí alargando la copa. Y el otro centímetro lo voy a colocar en los lados, o sea 0,5 centímetros a cada lado que hacen el centímetro. Voy a redibujar la sisa con estos puntos. Lo haré con lápiz por si tengo que rectificar.
Ahora que ya lo tengo dibujado, voy a ver cuánto mide toda esta nueva copa. Cojo el metro, lo pongo en vertical y mido desde una punta, desde la nueva punta, todo pasando por la nueva línea en lápiz hasta la otra nueva punta. Tiene que dar exactamente la suma de las dos sisas, porque para eso hemos añadido los centímetros que faltan. A mí me ha dado 45, es correcto. Si no me diera la medida, rectificaría las líneas haciéndolas más grandes o más cortas. El puño de la manga lo voy a hacer más ancho. Voy a añadir a cada lado 4 centímetros. El largo lo voy a dejar tal cual está. Marco 4 centímetros de más en uno de los lados y 4 centímetros más en el otro lado. Uno estos puntos con la línea de codo en una línea curva. Y para el bajo lo voy a dejar igual de largo, únicamente le voy a agregar aquí 3 centímetros para el dobladillo. Corto por esta línea doblo por el bajo de la manga hacia adentro, justo por la línea que marca el final de la manga. Y corto por la nueva línea. Aquí se me ha olvidado que tengo que unir el codo con la nueva línea de copa de manga. Estos dos puntos los tengo que unir. Los uniré en línea curva. Y ahora sí sigo cortando por las nuevas líneas. Y con esto ya estarían todos los patrones terminados. En el próximo vídeo te enseño la confección.